lugar al revelador informe del senador demócrata Frank Church de Idaho en los años 70. Si a todo esto agregamos varias décadas de bloqueo, podremos constatar la dimensión del crimen cometido, localizado e individualizado contra un pueblo disidente. ¿Cómo será de irracional e inhumana la política del bloqueo a Cuba, que hasta los gobiernos más conservadores o belicistas, como algunos de Europa del Este y Europa Occidental, el anterior gobierno ultraderechista de Australia, monarquías antisocialistas y otros de derecha, han terminado entendiendo la justa protesta del pueblo y gobierno de Cuba y la indefendible política de bloqueo impuesto por la primera superpotencia militar del mundo, con el escuálido apoyo de algunos estados ahogados por la dependencia y aislados en las inmensidades del Pacífico Sur. Y, por supuesto, del otro estado adicto a la guerra, a los bloqueos, a los muros y a las matanzas de población civil. El bloqueo es la negación absoluta de quienes se llenan la boca proclamándose demócratas y amigos de la paz, cuando en verdad no toleran la disidencia, persiguen al disidente, lo acorralan y lo castigan sin piedad para obligarlo a arrodillarse. El bloqueo es el genocidio por gotas, administrado día tras día sin interrupción y en dosis de acción prolongada que ya va a cumplir 50 años. 50 años. Los monstruos jurásicos de la Guerra Fría sobreviven todos los progresos hechos por la humanidad para alcanzar la paz y sobreviven difamando, amordazando, interfiriendo, invadiendo y bloqueando. Sobreviven inclusive a los avances recientes en su propio país. Donde quiera que Cuba pretenda adquirir un producto o contratar un servicio o exportarlo, enfrenta el sabotaje violador del derecho internacional de los fanáticos fundamentalistas que quieren robarle el oxígeno. Para vencer al bloqueo no hay respuestas fáciles. Diversificar socios, proveedores o servidores no es suficiente. Basta que un producto o un servicio tenga algún porcentaje, aunque sea mínimo, de componente estadounidense para impedir cualquier operación comercial, financiera o tecnológica, lo cual obliga a Cuba a satisfacer sus necesidades vitales, pagando mucho más del costo normal en el mercado internacional, generando así empobrecimiento y retardos en su desarrollo, como en el caso de la adquisición de productos de consumo y bienes de capital, es decir, alimentos, medicinas, equipos médicos, sanitarios, industriales o agrícolas, etc. Si esto lo vinculamos a la deliberada y sistemática destrucción de un país que osó ser independiente, no puede escapar a nuestro entendimiento que así se define material y jurídicamente el genocidio. Por eso el año pasado aumentó una vez más el número de países que apoyan en Naciones Unidas la resolución contra el bloqueo. 185 países en total. 185 países. Es la humanidad entera que protesta y condena. Los tímidos cambios de la nueva administración estadounidense en la política anticubana que heredó no ofrecen razones para la euforia. Pero qué gran oportunidad le ofrece Dios al presidente Barack Obama para ganarse de manera noble el Nobel de la Paz. En esta maraña, la dictadura mediática juega un papel fundamental en la ejecución del terrorismo psicológico internacional y en el apoyo a prácticas de terrorismo de Estado, que necesita de la creación de villanos artificiales para alimentar una psiquis colectiva y un negocio bélico que no termina una guerra fracasada para entrar en otra y en varias al mismo tiempo, y donde quiera que puedan instalarse para emprender una vez más hasta el cansancio nuevas aventuras bélicas. Los monstruos mediáticos, sembradores de odio político, que tienen entre sus objetivos al propio presidente de los Estados Unidos, tienen nombre y apellido: la cadena de televisión Fox, el grupo Murdoch, el venenoso comentarista político Rush Limbaugh, el ultranervioso y almibarado fanático Glenn Beck, así como el pastor religioso Pat Robertson, quien propuso en televisión el asesinato del presidente Chávez para ahorrar costos. Todo esto ocurre en los espacios geográficos donde tesis apoyada por la televisión mayamera sin que nada haya pasado. Aquí uno dice muchas cosas y nada pasa. Todo esto ocurre en los espacios geográficos donde la OEA asienta sus cuarteles generales. OEA
por cierto, que despertó de su modorra de Guerra Fría al levantar en Honduras libre las sanciones impuestas a Cuba hace más de 40 años, pero organización a la cual se le puede aplicar en el caso cubano y en otros casos el dicho popular que reza: mató al tigre y ahora le tiene miedo al cuero. Aprovecho para recordar que el próximo 28 de octubre la comunidad internacional respaldará una vez más en la Asamblea General de la ONU la resolución que exige el levantamiento del bloqueo a Cuba. Será una derrota diplomática anunciada y heredada para la política exterior de los bloqueadores. Señor Presidente, estas son reflexiones comprimidas para expresar en nombre del gobierno bolivariano de Venezuela nuestra adhesión más firme a los principios y valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, tan persistentemente violados por la inmisericordia aplicación del bloqueo a la hermana República de Cuba, cuyo pueblo, por cierto, también tiene vocación de invasor. Ha invadido todos los continentes, con médicos, enfermeras, entrenadores deportivos, profesores y alfabetizadores. Además, esos cubanos nos han hecho fácil diagnosticarles que están afectados sin remedio por un serio problema de articulaciones. Es imposible lograr que al pueblo de Cuba se le doblen las rodillas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Vamos a escuchar a los embajadores de Brasil y el representante de Estados Unidos y suspendemos esta sesión y pasaremos al evento a continuación, y para poder hacer los cambios y el tiempo del descanso que requieren los traductores, haremos la siguiente sesión a las 4 de la tarde. Tiene la palabra el embajador de Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer um ponto. A delegação do Brasil, ao término de sua apresentação sobre a situação que enfrentam as pessoas que se encontram na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, não sugeriu nenhuma providência, nenhuma atitude deste Conselho Permanente. Entretanto, havendo o representante permanente da Bolívia sugerido a adoção pelo Conselho Permanente de um projeto de declaração, recebemos muito positivamente e de forma agradecida a iniciativa do representante permanente da Bolívia. Temos um projeto de declaração que foi distribuído a todas as delegações. Não vejo razão nenhuma para que a discussão desse projeto de declaração seja feita numa sessão privada deste Conselho Permanente. Muito obrigado, senhor presidente. Gracias, embajador. Representante de Estados Unidos. Thank you. There are some serious errors, in fact, have been presented by the delegations of Venezuela and Nicaragua. Very serious. And in this time of the internet and of Google, it's really incomprehensible. We are Cuba's fourth, and this year perhaps third largest trading partner. Third largest trading partner. We are Cuba's largest supplier of food. We are Cuba's largest supplier of food. The Venezuelan and the Nicaraguan delegations might want to check their facts. I also note that both of those delegations have, in this very room, called for economic boycott of Honduras, a total shutdown of the economy of Honduras. I guess the lives of Hondurans are worth much less than those of Cubans in the eyes of Nicaragua and Venezuela. I think these two delegations might want to pay more attention to what is happening inside their own countries and the growing embargo on democracy we see there. But since the ambassador of Venezuela is a friend of mine, I'm going to ask President Obama today to shut down all opposition media in the United States immediately. I hope this will make the Venezuelans feel at home. Thank you.
Gracias. Vamos a levantar la sesión y convocamos para las 4 de la tarde. Hago la anotación. Este Consejo Permanente se pronuncia y discute en público, por solicitud de por lo menos 8 delegaciones. Para poder discutir una serie de temas se nos pidió que convocáramos una sesión privada, y la sesión privada luego la podemos convertir en pública. Nos invitamos a acompañar a la delegación de Jamaica y nos reunimos nuevamente a las 4 de la tarde. Se levanta la sesión.